Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bruno Masi en NPI y con toda la familia Telefuturo para todos ustedes a partir de ahora, así que estamos contentísimos en esta nueva serie que va a acercar a referentes importantes en distintos ámbitos, referentes que hacen que un país pueda mejorar, pueda cambiar, pueda llegar a nortes distintos, diferentes y romper eso de lo que estamos cansados también. No meto el dedo en el plagueómetro ni lo aprieto, simplemente vamos a hablar con gente positiva, gente que hizo muchas cosas, que sigue haciéndolas y, por ejemplo, que son referentes de la República del Paraguay hoy. Pedro Fadul está con nosotros. Lo conocemos a Pedro Fadul Niela. ¿Cómo te va? Cosas importantes. Por ejemplo, jugar fútbol con mi nieto. ¿En serio? Eso está entre las cosas más importantes. Para más, yo pues soy olimpista. Claro. Y él es cerrista. Y mi yerno es cerrista y nos reímos. Y yo jamás, yo le compro en la ruta en Caguazú el sofá, Cerro Porteño. Yo respeto, yo le traigo la remera de Barcelona. Respetás. No, yo respeto, pongo su nombre, todo. Pero tenemos que jugar fútbol de tardecita. Tiene 4 o 5 años y le tengo que dejar ganar. Le tengo que dejar ganar. Pero vos sabés que esas son cosas importantes. Claro que son importantes. Y Cerro y Olimpia están muy bien ahora, entre paréntesis, y Libertad también, ya que entramos en este tema. Bueno, ¿cómo estás, Pedro Fadul? Hace rato que no te veíamos y no sabíamos. Bueno, sabemos siempre el éxito que conlleva todo lo que haces empresarialmente. Sos un activista social siempre muy importante, promovés un montón de cosas, fundaste un montón de fundaciones, llegaste a también ser parte de un gran partido político, Patria Querida. Muchas cosas hiciste en tu larga y vasta carrera a través de distintos prismas, ¿verdad? De distintas posibilidades de mejorar las cosas o mejorar esas cosas que queremos todos los paraguayos, porque estamos en este país, en esta geografía, necesitamos nosotros valorizarnos más también y a través del patriotismo que muchas veces se lo pierde. ¿Se perdió el patriotismo acá en Paraguay? No sé, pero la verdad que igual que vos, ¿cuántos hermanos son ustedes? 10. Nosotros 8. Sí, 8 justamente. Somos una gran familia. Afortunada. Y la verdad que es cierto, yo miro, tengo 65 años, tengo unos cuantos kilómetros andados y tuve la oportunidad de ser parte de un montón de cosas, pero jamás hice nada solo, jamás. Jamás hiciste nada solo. Jamás hice nada solo. Todas las cosas que hicimos, ya sea en el tema de las empresas, las fundaciones, unas u otras, los gremios, la política, siempre hicimos cosas con gente. Y yo sé que vos sos el factor humano. En la empresa ese fue el eslogan. Bueno, pero el factor humano es lo que estás sintetizando con lo que decís. ¿Es así o no? Sí, y sobre todo es, cuando yo digo hice cosas con gente y señalo ese aspecto, es para sacarme un poco a mí el mérito personalista de haber hecho tantas cosas y recuperar y revalorizar el valor que para mí es el principal y el único. ¿Cuál es? Que puede sacarnos adelante, no solo individualmente, sino grupalmente y al país todo, que es el esfuerzo por respetarnos, entendernos, comprendernos. Nos cuesta muchísimo en Paraguay aceptarnos. Increíble. Somos como ¿por qué nos cuesta esas aceptarnos? Pequeñas tribus
dividida en pequeñas cositas. Y nos pasa muy a menudo, nos pasa entre las ciudades, Villarrica y Coronel Oviedo, esta ciudad y la otra, esta ciudad versus la otra. Sí. En una oficina, esta sucursal versus la otra, si la oficina tiene 5 pisos, la planta baja versus esta, y si están los vendedores versus los administradores, por supuesto Limpia y Cerro, Paraguay, Colorado Liberal y todo este tipo de cosas. Con mucha o demasiada facilidad nos separamos. A veces esas cosas se hacen para robustecer la identidad de tus pequeños grupos, sí. Pero nos cuesta hacer que nuestra identidad crezca y que yo no sea solamente Asunción o no sea solamente Coronel Oviedo o Ciudad del Este o a través de la unidad sea también. Paraguay a través de la unidad y no que sea solamente Patria Querida o solamente Colorado, sino que seamos y que podamos conversar, digamos, ¿verdad? Sí. Para mí los 2 mayores esfuerzos y las 2 mayores principales causas de los éxitos en los proyectos de cualquier tipo. Puede ser un proyecto religioso, o puede ser un proyecto criminal, o puede ser un proyecto político, o puede ser un proyecto empresarial o familiar. Las 2 principales cosas que hay que tener en cuenta, elementos, para mí son, 1, la capacidad de conciliar intereses distintos, la capacidad de tolerar y de aprovechar las cualidades distintas como en un equipo, de realmente sacarle provecho a la diversidad y lograr una unidad, eso por un lado, y que eso sea sostenible en el tiempo y en el largo plazo por así mucho mismo. Tiempo. Eso es lo que es difícil. La concordia. A veces nosotros logramos... La unidad, la concordia y el patriotismo. Yo creo que son elementos fundamentales para llevar adelante eso que estás mencionando. Logramos unirnos todos los paraguayos, lastimosamente, solamente ante peligro de muerte. Sí. En guerras, por ejemplo. Guerras. Revoluciones. O si no, contra alguien. Generalmente en la política, ¿a qué se apela principalmente para levantar la emoción de tus aliados? Se apela a un insulto al adversario. Justamente, ¿verdad? ¿Cómo entraste en la política? A ver, ¿quién fue el... Son esos errores que uno comete. No, pero ¿cómo entraste a la política? Yo recuerdo que cierto grupo liberal te invitó a que formaras parte eso creo que fue en el 2003, si no me equivoco. No, mucho antes. No sé cuándo fue, pero fue mucho antes, porque en 2003 ya estaba Patria Querida. A ver, ¿me recordás eso? Yo no me acuerdo. Y bueno, bien tampoco. Te invitaron a que te postules como intendente en aquella ocasión con el respaldo de cierto grupo de los liberales. O sea, el PLRA estaría respaldándole a Pedro Fadul en aquel momento. ¿Es así? Habrá sido en los 90 y tanto. Sí. Y empezaba el esfuerzo de los partidos políticos de encontrar personas buenas. Y yo creo que es un esfuerzo que fue legítimo, que fue sincero. También, por supuesto, es el esfuerzo de encontrar alguna persona nueva y atrás meter un montón de otra gente. Eso es lo que se ha venido haciendo. Sí. Pero también se refresca el partido, digamos, ¿verdad? ¿Y cómo fue para que comenzara esto de fundar un movimiento? Primero una fundación, después un movimiento, después un partido, estamos hablando de Patria Querida. ¿Cómo vino eso? Porque vos fuiste uno, y seguís siendo, uno de los puntales en esa organización política. La verdad que cuando yo miro mi vida hacia atrás, en mi familia no ha habido nadie jamás que haya estado en la política. Ni siquiera que haya trabajado en el sector público, jamás. Sí. Nuestra familia tenía mucho, como la de ustedes también, sí. Mucha relación con el mundo del trabajo, de las empresas y de las iglesias. La Acción Católica, eran nuestros papás y cosas así, digamos, ¿verdad? Y actividades sociales a través de, y contribución al país, digamos, y a la comunidad a través de esas cosas. Pero después vino Schoenstatt también. Sí. Bueno. La política no, digamos. Vos me decís cómo fue. Yo creo que fue un proceso gradual que ni yo mismo lo esperaba y que tuvo que ver con una creciente participación en las cosas sociales que no tenían que ver con la empresa ni con la iglesia. La fundación de Kení,
Empezamos con los chicos de la calle, y la Fundación de Kennedy debe tener 30 años. Los chicos de la calle, la problemática de los niños y las familias y todo ese tipo de cosas. Paipucú también. También Paipucú, también Fundación en Alianza y los maestros y los libros. Después con los gremios, la Asociación de Empresarios Cristianos, Paraguay Yaipotaba. Paraguay Yaipotaba fue un proceso fantástico. Sí. Fue un programa muy lindo que lo hicimos todo el equipo de la Asociación de Empresarios Cristianos, que era, digamos, construyamos una visión de país, porque decimos cómo queremos ser, hacia dónde queremos ir. Entonces nosotros pensábamos y así hicieron. ¿En qué año fue eso? 90 y largo. Y cómo, ya que estás hablando de la visión país, ¿cómo ves nuestro país hoy? A ver, Pedro Fadul, aquí con nosotros. ¿Y qué querés que te cuente? No, ¿Qué parte de la copa, qué parte del vaso? Yo quiero que vos te sinceres, como evidentemente estás sincerándote, haga una suerte de catarsis, pero con cierto sesgo esperanzador también, porque si no vamos a ir al suicidio colectivo todos. ¿Cómo ves el Paraguay hoy, en este siglo XXI, en el 2019? Yo decía Felipe González en uno de los foros que me toca participar anualmente, decía, yo soy un optimista que no escarmienta, decía Felipe González. Claro. Y yo no siempre soy tan optimista, pero hago un esfuerzo por repetirme a mí mismo, porque yo no quiero ser esas personas mayores amargadas. Yo no quiero ser. No querés Yo ser. A veces jugaba con papá en la misa, nos íbamos con papá a la misa, ¿viste? Papá era misa. Víctor Fadul. Y llegábamos temprano. Papá siempre quería llegar temprano a la misa. Todo de blanco. Eran de los primeros en llegar. Y casi jugábamos un juego de ver la gente que llegaba. Y papá, yo también heredé de él esa mala costumbre, pero papá le gustaba mirar a la gente y de acuerdo a su cara, él te decía más o menos cómo fue su vida. Así. Claro, porque vos le ves a la gente, pues la cara medio sonriente, la cara medio pesada, la mirada medio cansada. No le va bien a este, sí le va bien a aquel. Pero ¿cómo fue su vida? Porque al final los años y los kilómetros te marcan la cara, te marcan la cara. Pero hoy tenés 35 años vos. No, tengo 65. Y gracias a Dios estoy sano y todo lo demás. Bueno, entonces hago un esfuerzo intencional. Sí. Por mantener el optimismo, porque yo soy extremadamente perfeccionista y eso te juega a favor en muchas cosas y te juega en contra. En el deporte también, en el rally, por ejemplo. Todas las cosas, en todas las cosas. La parte empresarial. A mí no se me pasa desapercibido ninguna cosa fuera de lugar cuando me voy por la calle. A mí no se me pasa desapercibido. Yo veo todas las murallas rotas, veo todas las veredas, veo todos los pozos, veo todos los semáforos apagados, veo todos los policías con su celular, veo todo. Y entonces... ¿Y cuál es la resultante? ¿Cuál sería? Lo ideal sería ignorar un poco más. Lo ideal sería que yo no vea, ¿viste? Que yo sea feliz, ¿viste? Cuando vos viajás. En una burbuja. Vos viajás y vos te vas. Por eso las vacaciones no son en tu país. Las vacaciones tienen que irte a otra ciudad. Entonces vos no ves, porque esta ciudad te recuerda, vos, pozo vos ves que están arreglando el adoquinado de frente al Palacio de Gobierno hace 2 meses están arreglando. Y si vos no ves eso, y vos sos turista, y vos pasás nomás, vos no sabes que están hace 2 meses, entonces vos no te calentás tanto. Entonces yo sí me caliento mucho, porque además tengo sangre árabe y tengo educación jesuita. Y los dos somos calentones. Los jesuitas son contreras, son duros, son difíciles de llevarse con ellos, y los árabes somos peligrosos también. ¿Y qué te dice Claudia González? Hago un esfuerzo por mantener el optimismo. Hago un esfuerzo por mantener el optimismo. ¿Qué te dice tu señora? A ver, colabora estrechamente contigo. Mi señora, una familia fabulosa. Cuando yo corría rallies más en serio, de los 30 a los 40, mi señora al final de los 38 ya empezaba a irse a los rallies, o sea, se iba a los rallies con mis hijos chicos. Y le daba un poco de miedo, digamos, ¿verdad? Ya le daba un poco de miedo y ella fue una de las razones, además de otras, por las cuales yo dije, bueno, ya corrí 10 años, vamos a hacer otras cosas. A los 40 dejé de correr. Ahí hicimos las fundaciones, la empresa, la política y todo lo demás. Y a los 60 volví a correr. Y yo cuento la historia de que cuando estaba en la política,
10 años muy duros, intensos. Al final, medio por los últimos años, me decía Claudia, ¿no te querés comprar un auto de carrera? Me decía. ¿Así, en serio? Es mitad cierto y mitad leyenda. Pero como diciendo eso... ¿qué te dice Claudia? Como diciendo que la política le terminó gustando menos que los autos de carrera, digamos. Así que terminó eligiendo otra vez eso. Bueno, Pedro Fadul Niela es, ya dijo, el hermano mayor de 8. Fadul Niela, digamos, de 8 hermanos, sí, el mayor de 8 hermanos, casado con Claudia González Gustafson y padre de 4 hijos, de Mónica, de Pedro Elías, de Mateo y de Claudia María. ¿Cómo es un momento familiar en la casa de los Fadul González? ¿Cómo es? ¿O cómo era? Digamos? Un montón de personajes simpaticísimos, porque todos salieron simpáticos como la mamá. Ah, sí. Y como el papá también. Y carcajadas. Ellas son más simpáticos. ¿Sí? Yo tengo mis 2 lados también, pero tengo también mi otro lado, digamos, ¿verdad? Y ellos no, ellos son mucho más simpáticos que yo, ya son genética mejorada, son guapísimos, son trabajadores, anécdota de todos los colores. En realidad nosotros en la familia tenemos empresas juntos, trabajamos juntos. Sí. También. Claro. Y lo pasamos muy bien, más aún ahora con los nietos de todas las edades. Gracias a Dios, no sé, tenemos una familia bendecida y somos muy felices, estamos juntos, en realidad estamos mucho tiempo juntos, viajamos juntos, hacemos campamentos juntos, jugamos juntos, trabajamos juntos. Qué bueno, che. Así bueno. que... Bueno, Pedro Fadul, el padre de él es Víctor Fadul y su madre fue Chiquita Niela, hermana del doctor Rolando Niela. Esos sí eran peligrosos, los Nielas sí son más peligrosos que los Fadul, esos son más bravos. Hay mucho fuste ahí y son muy dedicados al laburo, al trabajo, evidentemente, todos, ¿verdad? Pero vamos a retrotraernos a años pasados, digamos, porque me dijeron que vos querías ser sacerdote también, ¿es así? Antes fuiste monaguillo, después sacerdote querías ser. Monaguillo no llegué a ser, no pero llegaste a ser. En el Cristo Rey, que fue mi colegio principal, también estuve en el San José unos años, pero mi colegio principal fue el Cristo Rey y con el que yo más me identifico, digamos. Y los jesuitas eran muy bravos, siguen siendo bravos. Los jesuitas fueron expulsados de casi todos los países de América, y yo creo que con razón. Eran bravos. Eran bravos. Y la educación seguirán siendo también. Es siempre revolucionaria. Siempre el jesuita casi nunca te da la razón. Siempre te busca, te da la vuelta y es bueno. Te ayuda a revisar. El accionar de uno y para ir adelante. Lo demás, en la época a nosotros nos tocó el colegio en la época de la dictadura de Stroessner y obviamente como jóvenes de 17, 18 años. El Colegio Cristo Rey, las misas de las 8 de la noche en el Colegio Cristo Rey eran las más fuertes, digamos. Muchos compañeros más valientes que yo estaban en primera línea, pero nuestro colegio vivía rodeado, algunos compañeros presos. Entonces, los jesuitas te meten mucho la responsabilidad social, digamos, el compromiso social. El compromiso social. El compromiso social. Y yo creo que eso prendió mucho en nosotros y en mis hermanos y en la familia, en mis compañeros, en muchos amigos del Cristo Rey. Y en algunos también, en algún momento consideramos la posibilidad del sacerdocio, pero un momento muy corto fue. ¿Qué edad tenías vos? ¿Sabes? Y bueno, así en quinto del curso del colegio, sexto curso del colegio, porque yo decía, y digo medio en broma, medio en serio. Pero, ¿y por qué desististe? A ver, ¿por qué desististe? Digo medio en broma, medio en serio, porque yo quería tener novia. Claro. Y quería casarme. Después, ahora supe que lo mismo se puede, ¿verdad? Pero bueno. La época de Lugo hacía esos chistes, ¿verdad? Pero qué bueno, tocaste a Fernando Lugo, que también fuiste era una suerte de embajador de Lugo. Y me gustaban las aquí. Empresas, siempre me gustaban las empresas. También me gustó la filosofía. Termino acá el cuento. Sí, después, claro, si querés, claro. No, todavía no dijiste la visión país. La filosofía me gustaba. Vale, métele. La filosofía me gustaba. Y quería ser filósofo y me gustaba administración de empresas. Mamá, Niela, preocupada, su hijo mayor, 8 hermanos,
se hace filósofo, acá me voy al mazo con todo el Vamos al mazo todo. al mazo, habrá pensado, mamá no me dijo nunca. Pero le llamó a su hermano, Rolando Niela, el dueño Martel. Claro. Una empresa que ya tiene muchísimos años, muy exitosa y líder. Siempre. Sin duda, en aquella época, la marca líder. Un enorme innovador y un enorme creador. Y le llamó a Tío Falucho, le decimos nosotros, se sentó ahí en casa, en un lugar, hoy es el santuario hogar de Schoenstatt, esa casa, porque papá y mamá donaron. Era la casa de los Fadul Niela, la residencia de Schoenstatt. Yo me acuerdo exactamente el lugar donde estaba el link, se sentó a mi lado. Tío Falucho no era de muchas pulgas. Directo al grano. No, era de escucharte mucho y me escuchó un rato así, medio divagar a mí con la filosofía y qué sé yo, y me dijo, ¿sabe qué? Estudiar, hacer migración de empresa, hacer empresa cuando tenga plata, filosofar. Muy bien, muy bien. Yo creo que habrá durado 10 minutos por ahí la reunión. Me dijo eso y se fue el tipo, ¿verdad? Bueno, estudié administración de empresa y él fue uno de los que más me ayudó, valga la recordación. No solo él, pero él fue una de las personas que más me ayudó a construir la empresa, no solamente con aportes de capital, sino con experiencias, y con enseñanza, y con estímulo, y con confianza. Yo volví a Estados Unidos con 20 y tantos años, era un pendejo. Pusieron en manos mías empresas que eran muy importantes. Yo no tenía ni una sola acción, era todo de ellos, digamos, ¿verdad? Pero confiaron en mí. Bueno, Pedro Fadul es máster en administración de empresa, a propósito. La carrera suya la cursó allá en el North Texas State University en Estados Unidos, licenciado en Ciencias Contables de la Universidad Católica y profesor también de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Católica, especializado en producción, microempresas, cooperativas, en fin. Sabemos de Pedro Fadul. Y también queremos después tocar la parte deportiva, pero la parte esa política me interesa y la visión paisa, así sucintamente. A ver, hoy, ¿cómo está el Paraguay? Hoy a través de una persona con tanta experiencia como Pedro Fadul, que viene de distintos ámbitos, ¿verdad? Y sabemos todo lo que hizo. A ver, ¿cuál es la visión de Paraguay? Yo creo que con todos los desórdenes que tenemos y con todas las carencias que tenemos, plenamente consciente de todas ellas, prefiero este Paraguay al Paraguay de hace 30 años. ¿Así? Sí. Prefiero este Paraguay al Paraguay de hace 30 años. Nos falta aprender algunas cosas. ¿Cómo cuáles? A trabajar juntos y a sostener procesos de trabajo juntos e institucionales por suficiente tiempo. Y eso no es porque me fui a Estados Unidos, porque me fui a Chile o porque me fui a Dinamarca. Eso es porque podemos mirar en Paraguay. En Paraguay tenemos los mejores ejemplos de las cosas que andan mal y de las cosas que andan bien. En Paraguay tenemos las ciudades más sucias y tenemos las ciudades más limpias. En Paraguay tenemos los grupos más pobres y tenemos los grupos industriales mejor desarrollados. En Paraguay tenemos las zonas que viven en la miseria y tenemos las zonas que tienen el PIB de Canadá. ¿Ah, sí? Claro que sí. En Paraguay tenemos los ejemplos. Cuando hablábamos hace poco de esta visita que hacen hace 30 años o 20 los campesinos una vez al año, con los mismos resultados, o sea, con ninguno. Y todo el tema. Ninguno. Claro, son los mismos. El río crece todos los años. No hay ninguna sorpresa, ni con los inundados, ni con las marchas campesinas, no hay ninguna sorpresa. Yo no voy a hablar de esas cosas. Pero es porque realmente yo creo que no queremos que cambie. Parece que queremos que cambie, pero yo creo o nos comportamos como si fuera que no queremos que cambie. Nosotros cuando en el 2000 nos dijimos que vamos a meternos a la política, nos dedicamos un año entero a la Fundación Patria Querida, que son los equipos técnicos. 200 personas, todos los grupos de trabajo, educación, salud, relaciones públicas, todos los grupos de trabajo. Vamos a ampliar acerca de lo que está diciendo hoy nuestro invitado Pedro Fadul. Tenemos que ir a un break, a un corte, para luego continuar, porque con esta amenísima charla aquí en NPI. Así que hacemos un break, chicos, a ver, tanta gente que está trabajando aquí. Un abrazo a todos también. Felicidades por esta nueva propuesta interesante
de comunicación con grandes referentes de nuestro país que desean lo mejor para ustedes, para nosotros, para todos. Volvemos enseguida. Bueno, qué lindo movimiento de cámara. También felicitamos a toda la gente que está detrás acá, pues son todos compañeros de trabajo. Y estamos incursionando en una serie nueva televisiva, una propuesta para ustedes, con el apoyo de esta gran empresa NPI, naturalmente Telefuturo. Bueno, Pedro Fadul está con nosotros. Estábamos hablando de distintos ámbitos. Sí, vos me habías preguntado cómo veía el país. Yo te decía que soy un optimista, que no escarmiento. Y que intento no ver solamente lo que se va automáticamente a mi ojo, que es lo que está todo mal, sino en hacer esfuerzos intencionales en buscar hoy en el presente, no en la época de Eligio Ayala, no en Dinamarca, como hacen en Singapur, ¿sabes qué? O sea, acá en Paraguay, al alcance del teléfono o del ómnibus. Pero Lee Kuan tuvo mucho éxito, ¿no? Está bien, pero en primer lugar está demasiado lejos. Yo quiero poner ejemplos de Paraguay, porque entonces nosotros podemos copiar eso, acá nomás está. Y yo te decía, agarrando nomás un tema que tiene que ver con los sectores más vulnerables, sean campesinos, sean inundados, lo que fuese, digamos, ¿verdad? El tema de la reforma agraria, el tema de la repartición de tierras, todo ese tipo de cosas. En aquella época, ya en la Fundación Patriaquería, nosotros hicimos todo el relevamiento y habían 11 millones de hectáreas repartidas. 11 millones, con las historias de las reformas agrarias. Y luego yo recorrí y le pregunté al IBR en aquella época, oye, Inder, muéstrenme ustedes, por favor, yo quiero conocer. Muéstrenme alguna, quiero una, que esté funcionando bien, que se haya repartido la tierra y que esté bien. No supieron mostrarme una, ninguna, no supieron mostrarme. Entonces yo busqué algunas y encontré algunas que habían alrededor de dónde. Hacia San Pedro, hacia Volendam, hacia Colonias Unidas, hacia Itapúa, hacia las colonias del Chaco. Otro país es Itapúa, por ejemplo. Eran colonias de paraguayos morenos más bajos, no eran rubios, eran pobres paraguayos, eran gente que vivían de manera miserable en las casitas de cartón y todo lo demás, pero que recibieron el apoyo de esos colonos a quienes tampoco les convenía tener un círculo de marginales alrededor. En su periferia. Claro, no le convenía. Entonces, por conveniencia de ellos, pero también por amor al prójimo, integran. Le ayudan. Y le ayudan, integran también. Le apoyan, le integran. Esas compañías mejoraron sus escuelas, mejoraron sus centros de salud, sus caminos todo tiempo, su producción, su alimentación, sus ingresos se multiplicaron por 10. ¿Ah, sí? Por 10, sí, en un periodo de 4 años. Y cuando vos le preguntabas a ellos cómo hicieron, porque yo me fui a ver, yo vi todo el proceso, yo le conocí a esas personas, yo inauguré la cooperativa paraguaya con ellos de ellos, ¿verdad? ¿Qué te dijeron? No había ningún rubio. Y te decían, uno, acompañamiento diario. Acompañamiento permanente. No es que vos podés mandar del Ministerio de Agricultura y Ganadería un extensionista que se vaya, que salga el lunes, que llegue el martes. No. Entonces ellos contrataban un bachiller técnico agropecuario, un chico joven, que vivía en una de las 10 hectáreas, muchas parcelas, ¿verdad? Que tenía una moto y que en moto todos los días visitaba. Primero, acompañamiento. Segundo, 2 claves no había. Segundo, 0 regalo. 0 regalo. Cero regalo. Ni un regalo. Nada regalado. Nada. Sí. Nada. Adelanto, sí. Te adelantamos las semillas, te adelantamos esto, te adelantamos lo otro, hacemos el préstamo, te cobramos por kilómetro el arreglo del camino, todo. Y vos pagás. Vos vas a pagar. Así hicieron y salieron adelante. Y vos, ¿sabes qué? Voy a contar una cosa que conté en algunas ocasiones, pero vale la pena. Cuando visito a uno de esos señores de las 10 hectáreas, y el tipo orgulloso me hace recorrer sus parcelas y me muestra los cultivos de alimentación, lo que ellos comían, los cultivos de renta, que es lo que van a vender dentro de 3 meses o 4 meses. Y finalmente, en aquella época era prácticamente ciencia ficción, me muestran unos cultivos de eucaliptos de reforestación. En aquella época era ciencia ficción, hace 15 años. Y el tipo acaricia el
el árbol, que habrá tenido unos 3, 4 años, acaricia el árbol y me dice, don Pedro en guaraní, me dice, esto es para la universidad de mi hija, me dice. Qué bueno. Vos sabés que a mí hasta ahora se me hace todo. Se te iluminan los ojos. Esto es para la universidad de mi hija, me dice. Y yo vi ahí todo. Yo vi todo. Se te iluminan y vi en los ese ojos. tipo, ¿sabes qué vi? Este tipo es la primera vez que piensa en el futuro. Primero. Segundo, este tipo es la primera vez que piensa que el futuro no depende del presidente seccional, ni del político, ni de quien sea presidente. Él va a pagar la universidad de su hija. Entonces dije, esto es una revolución. Esto es una revolución. El guaraní. O sea, no solamente porque la gente que antes ganaba 100.000, hoy gana 4 millones, sino vos te das cuenta el cambio en la cabeza. Por supuesto que sí. Eso es una revolución. Bueno, eso hay en Paraguay. El guaraní. Hay en distintos lugares. Tenemos que copiar, copiar. Decime una cosa. Entraste a la política, este tipo de charlas, de encuentros habrás tenido por mucha cantidad. El guaraní que lo aprendiste. Porque en nuestra época no nos enseñaban guaraní en los colegios. Después forzosamente tuvimos que aprenderlo a medias, ¿verdad? Vos hablas muy bien guaraní, te costó mucho y ese fue el puente también para el acceso a toda esta gente. Yo no hablo muy bien guaraní, desde luego hay mucha gente que habla mucho mejor que yo guaraní y que tiene como lengua materna el guaraní. Yo no tengo como lengua materna guaraní, pero me comunico con cualquier persona en guaraní, digamos, y entiendo totalmente, digamos, ¿verdad? Y vos sabés, Bruno, y le digo a la gente que está mirando, el guaraní está mucho más cerca nuestro de lo que nosotros nos imaginamos. ¿En serio? Está todo en nuestro subconsciente. Yo habré tomado 10 clases. 10 clases. De una señora que venía y una horita, yo tomaba notas y grababa y qué sé yo, ¿verdad? Con esa grabadorita que había antes. Y escuchaba. Te ordena lo que vos ya sabés. Te enseña como se enseña, digamos, ¿verdad? No que aprendes todo en la calle, digamos, ¿verdad? Te enseña. Y luego mis compañeros, todos hablaban muy bien guaraní. Y obviamente en los viajes, en las cosas, se hablaba guaraní y bueno, y cuando ya tenés interés, aprendes muy fácilmente. Mucho más rápidamente. Sí. Itapúa, ya que tocaste lo de Colonias Unidas, ese sector de Itapúa parece completamente otro país. Se debe a la mentalidad también de los lugareños, digamos. De los inmigrantes de hace 100 años, porque ya son todos paraguayos. Pero ¿por qué esa parte de Paraguay es diferente, así como el centro del Chaco es diferente y alguna que otra zona? No hay ninguna duda y no hay que tener vergüenza en decir que los inmigrantes han hecho una enorme contribución. Claro. Y tienen una enorme vocación al trabajo. Tienen mucho más vocación al trabajo que nosotros los criollos. Es la verdad. Que se quiere enojar a alguien y no hay problema que se enoje. Pero tenemos que saber eso. Nosotros tenemos mucho más vocación que ellos al contacto social. Vos te vas caminando por nuestras ciudades paraguayas y vos no vas a ver ninguna sombra al lado de la casa que no tenga 3 sillas listas. 3 sillas listas. Hay mucha gente están ahí sentada. No, puede ser que no estén en ese momento porque están trabajando están instaladas las sillas. Vos pasás por la casa del menonita y no está de este lado. No, ya eso. Y el menonita, mientras vos jugabas vóley los sábados de tarde, y está bien que juegue vóley, ¿verdad? Está bien. Por supuesto. Nosotros tenemos más orientación a esas cosas sociales. El tipo está desarmando su moto, el tipo está desarmando su tractor. Cuando vos aprovecha sus horas. Vos contratás a alguien para que te haga un trabajo en la estancia y ellos trabajan 24 horas al día. 24, no 8, 24. Ellos no paran el tractor excepto para hacer cambio de aceite. Así. Y cambian de turno, 8 horas, 8 o 6, 6, 6, 8, lo que sea. O sea,
trabajan más que nosotros, amigos. Así nomás es. Bueno, ponerle que sean más argeles, que sean menos simpáticos, que tengan menos... Pero trabajan más y más rigurosamente y el resultado está a la vista. El caso de Encarnación. Y contagio. Lo que es Encarnación hoy es impresionante. Encarnación. Yo estuve en Encarnación por el rally la vez pasada. Sí. Y Luis It, que es de Patria Querida, que entró con una alianza, Luis It es intendente. Y Encarnación no es una ciudad fácil, es enorme. Sí. Y yo me iba con Luis porque viajé con él casualmente porque estaba en Asunción, entonces viajamos juntos. Y en su camioneta, él me llevó, él del aeropuerto al hotel, él manejaba, y Luis se iba con un walkie acá, y paraba, veía una persona que estaba cortando el pasto en el Paseo Central, y paraba al lado y le llamaba, fulanito, sí, vení, cortaba más allá, cortaba, así como vos hacías con las cámaras. Ahí, en directo, Luis. Y después se iba un poco más allá y paró al lado, vio que había una persona que vendía objetos ambulantes y que se estaba instalando con una sillita en un parque central. En el acto le llamó, comisario, acá en la zona tal están poniendo esto. Eso no corresponde, bueno, es por favor. hace gestión. En el acto. Sí, en el así acto. mismo. Bueno, qué bueno sería que venga él aquí a Asunción de repente, ¿verdad? Para ordenar un tanto. Bueno, yo quiero saber algo sobre la cuestión de Fernando Lugo, pero antes, siendo Duarte Frutos presidente, Pedro Fadul, nuestro invitado de esta noche, aceptó ser parte de un pacto democrático conjunto en el cual estuvieron los liberales, gestándose así el pacto de los 6 puntos. ¿Qué es ese pacto? ¿Cómo fue? A ver si nos recordás. Yo creo que los 3 primeros años de Nicanor fueron quizás los mejores años de la transición paraguaya. Todo el mundo dice eso. Sí, o sea, yo no tengo ningún miedo de que me digan vos sos nicanorista, vos sos colorado, vos no sé. Yo vi así. Y mejoró la recaudación en aquella Nicanor cuando época, empezó a ocuparse de la presidencia de su partido, de la reelección y esa historia, obviamente se le complicó un poco el escenario. Pero Nicanor hizo un muy buen primer... tres periodos. Todo el mundo sostiene eso. Y él encontró un país, en términos económicos, quebrado. ¿En serio? Nadie sabe, ni vos ni yo no estamos contentos porque estuvimos a punto de que nos choquen en la cuadra antes de llegar, ¿verdad? Nadie agradece eso. Entonces, nadie agradece que no tuvimos un default. Nadie agradece que no entramos en quiebra o en inflaciones como entraron en Argentina. Eso nadie agradece. Pero nos salvamos eso. Nicanor era el presidente. Nosotros nos salvamos eso. No nos salvamos solamente gracias a Nicanor, pero Nicanor tuvo el coraje y el liderazgo político para impulsar ese acuerdo que escribimos entre todos y que contenía 6 puntos, los cuales uno y el más conflictivo fue el de la reforma de la educación fiscal, el que dura hasta hoy. Y el último, el que no se cumplió y el que seguimos reclamando, fue el de la reforma de la administración pública. Sí. Que la administración pública gaste mejor la plata que tiene. Entonces, se cumplió la adecuación fiscal. El Estado hoy recauda 6 veces más de lo que recaudaba antes. Sí, che. 6 veces más. ¿Y cuándo comenzó a recaudar más? Desde aquella firma de... Al año siguiente. Sí. Me acuerdo que una de las cosas muy difíciles que logramos, Miguel Carrizosa trabajó muchísimo en eso. Sí. Él era líder de bancada de senadores en Patria Querida, con Dionisio Borda. Hicimos 2 cosas que eran muy difíciles de creer que podían ser exitosas. Una, bajar el impuesto a la renta de las empresas de 30 a 10. ¿En serio? Bajar. Pero esperamos, si yo estoy recaudando un poco, ¿cómo voy a bajar los impuestos? O sea, te parece loco, ¿verdad? Y nosotros le decíamos, no, si bajamos, vamos a formalizar. Va a haber mucha gente, ya no va a ser buen negocio para las empresas hacer negro y tener 2, 3, 4 contabilidades. El Estado va a tener más transparencia, el Estado va a saber lo que tenemos y todos van a tributar o más van a tributar. Y por supuesto fue una lucha muy difícil porque la gente tenía miedo de bajar a 30 días. Bajamos, nosotros le dijimos, vamos a bajar. Y si no funciona el año que viene vamos a subir otra vez. Y bajando de 30 a 10. Bajando de 30 a 10, al año siguiente yo creo que ya fue el doble. Y hicimos otra cosa, en el impuesto a la renta personal, hicimos que las inversiones en empresas sean deducibles. ¿En serio? Entonces, vos tenías una plata que ganaste este año. ¿Sabes qué? Si vos invertías eso en una empresa, tuya o ajena, se deducía todo y no pagaba impuestos. Era una cosa ¿Cómo fantástica. está nuestra economía hoy, Pedro Fadul?
Y está mejor que hace 20 años, está mejor que hace 30 años. Tiene una economía más estable, más sólida, más diversificada. Tiene empresas y empresarios más formales, más serios. Está mejor. Tuvimos un crecimiento de 4%, no es el 10% que tuvieron alguno que otro país, pero gracias a Dios tampoco es el descalabro que tuvieron otros países vecinos, digamos, ¿verdad? Tampoco eso significa que seamos ricos. Lo que tuvimos, estamos creciendo ahí nomás, o sea, no es tampoco para que... Siempre se habla de una macroeconomía fabulosa, pero la microeconomía siempre... No es tampoco tan fabulosa. No es tan fabulosa. No es tampoco tan fabulosa, pero vamos remando dentro de nuestra posibilidades. La gente invierte en Paraguay y la gente extranjera busca invertir en Paraguay. Más o menos, no tanto. No tanto. De hecho, mucho más en otros países que tienen mucho más seguridad jurídica. Por eso yo no sé más cómo explicar cuando me dicen que Paraguay tiene una presión tributaria baja comparada con otros países. Le digo, no entiendo lo que me estás comparando porque es como que vos me digas que en este bar el desayuno cuesta 5.000 guaraníes y contiene 3 coquitos. Y en este otro bar el desayuno cuesta 10.000 y tiene un asado a la olla. Y entonces vos que tenés 3 coquitos y decís, no, nosotros cobramos muy poco, cobramos 5.000. Los otros cobran el desayuno de 10.000. Pues te dan muchas cosas a cambio, ¿entendés? Entonces, desde luego que hay países que tienen una presión tributaria más alta, pero en Paraguay no recibimos nada a cambio hoy por la presión tributaria. Por la situación de Argentina y Brasil, el impacto económico financiero de Paraguay va a ser menor, va a impactar esa situación en nuestra economía. Yo creo que desde luego todos somos interdependientes, pero dependemos más de nosotros que de los demás. Dependemos más de nosotros. Yo creo que además, si nosotros cifrásemos nuestras esperanzas en los demás, nosotros no podemos gobernar lo que pasa en Argentina y en Brasil. Claro. O sea, nos podemos distraer y podemos encontrar excusas en lo que hacen ellos. Pues, vamos a hacer nosotros bien nomás nuestro trabajo. No gastar más de lo que ingresa. No solo gastar bien lo que gastás. Papá, que aún vive, tenía una frase... ¿Cuál era? Que dice, no llega rico el que gana bien. Llega rico el que gasta bien. Qué bueno, qué bueno. Yo tengo compañeros de colegio que cuando teníamos un sueldo de 7.000 guaraníes, ese era mi sueldo mínimo en la Liebix, él ganaba 15.000 y yo le tenía que prestar a fin de mes a él. Él ganaba 15.000 y yo ganaba 7.000. Y él tenía que prestar. Y vos le prestabas. Sí, bueno, vamos a seguir con Pedro Fadul, hacemos otro break. Después vamos a hablar acerca del ingreso en la política de Fernando Lugo, porque vos fuiste prácticamente el embajador. Bueno, tanto como eso no. Yo le invité a Fernando Lugo, a ser presidente. Yo le conocía como le invité a millones de personas. Sí, ya sé. A vos también me parece que te invité, a vos no te invité. A Mario Ferreiro, a Arnoldo Vins, al que yo le encontraba en la calle y le decía vení. Hacemos un paréntesis, interesantísima la charla, con un invitado de lujo, Pedro Fadul, aquí en NPI. Interesante con Pedro Fadul. No sé si frente a cámara o después, atrás de cámaras, sigue la conversación. Hay que grabar entre cámaras. Es un libro inagotable acá, Pedro Fadul, de un montón de acontecimientos. Fernando Lugo, rápidamente, porque se nos acaba este programa. Fernando Lugo, ¿cómo ingresó a la política? ¿De la mano tuya? Yo le conocía a todos los obispos porque habíamos tenido muchísimo trabajo con la Iglesia Católica. Sí. Y yo le invité a Fernando Lugo también porque yo sabía que él tenía y venía ya teniendo en general una vocación política y un deseo de dar el paso. Como le invité también a cuanto ser humano caminaba por la tierra, porque nosotros éramos un partido político nuevo que nacía justamente de una concertación. Vengan, dejémonos de plagarnos en nuestra casa, levantémonos, levantaba la silla, le decía, este es nuestro contrario, la silla, estamos sentados, juntémonos, y a todo el mundo le invitábamos. Porque yo soñaba, y sigo soñando, y creo que el único camino, en una concertación nacional. Sí. Esa concertación nacional que se intentó hacer en el 2006 para el 2008, que finalmente Lugo fue presidente, que la concertación medio se rompió por el medio porque no logramos que se cumplan los acuerdos
acordados, valga la redundancia, esa concertación, al igual que Patria Querida, porque Querida también fue una concertación, ¿verdad? Invitación a gente de todos los colores y sectores. Esa concertación no tiene examen de ingreso. Entonces, a esa concertación vino Lino Oviedo, venga Lugo, venga el que quiera que venga. ¿Sabes qué? O si no empezamos con la historia, no, él... Y se rompe también ese bipartidismo, se rompió ese bipartidismo que por décadas manejó los destinos del país. ¿Es así? La concertación en la que yo creo y nosotros creemos es una en la que se le invita a todos. Pero una vez que entre todos construimos una hoja de ruta, cumplimos. Bueno, decime una cosa. ¿Nadie te dijo alguna vez, Pedro Fadul, ministro de Hacienda, nadie te invitó? Nunca. Para ese cargo, para ocupar ese cargo? Nunca. Y Pedro Fadul, presidente, una vez más, tendrías esas ganas de no creo. ¿Por qué? Si estás en tu mejor momento. No sé, no creo. 65 pero, años. Que yo no soy de fiar. De Pedro Fadul, ¿dónde está la cámara? Ahí ya lo tuvieron. Que yo no soy de fiar, porque si vos un año antes me preguntabas si yo iba a ser candidato, yo te hubiera dicho que no. Y fui 2 veces. 2 veces, ¿verdad? Fui 2 veces, así que yo no soy de fiar, pero francamente creo que no. Pero con mucho gusto. A la política, compartiría a la política, digamos, a través de un puesto clave importante. No tengo más la suficiente paciencia que hay que tener para estar ahí. Son muy detallistas. Y el suficiente amor, es una palabra así medio del romántico, y no me quiero hacer acá el romántico, pero hay que tener una dosis muy grande de cualquier cosa, de ambición política, o de amor al prójimo, o de egoísmo, o de ganar dinero, hay que tener, porque es otro deporte, Bruno. Yo salí de la política más comprensivo con los políticos. Eso no significa resignado, y eso no significa rendido, y eso no significa que acepto todas las barrabasadas que hacen. Pero salí más comprensivo. Pero cala hondo en vos esto que estás diciendo. Hay que estar ahí adentro. ¿La corrupción impera en el país más que antes? Es cultural. No nos damos ni cuenta que es corrupción. Es natural. Es natural. Es natural. ¿Y qué atisbo hay de ir, digamos, abriendo una brecha, una senda para apartar esa corrupción? Hace falta 3 cosas. General. Lo primero, hace falta querer. Querer. ¿Y después? La mayoría de la corrupción es intencional. Claro, no. O sea, yo le pongo a una persona en este ministerio, o en esta binacional, o en esta institución, o en esta secretaría, le pongo para que financie mi campaña. O sea, no es casual la corrupción. Es intencional, primero. O sea, primero tenés que querer, ok, quiero. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a buscar una persona adecuada al cargo. Segundo, voy a poner sistemas de control, como en cualquier empresa. Y puede ser que no logre eliminar la corrupción, pero voy a mitigar. Bueno, yo sé que tenemos que ir diluyendo esta charla, lamentablemente, porque yo hubiera querido tener otra hora más. Un auspiciante, una empresa de vino, una cosa así. Claro, otra hora más acá con Pedro Fadul, porque es más que interesante, un libro abierto. Y nos unió una amistad con él de mucho tiempo, porque crecimos juntos, sus padres y los míos fueron muy amigos, y bueno, y recalábamos siempre en lugares de jóvenes, de chicos, digamos, cuando teníamos unos añitos iniciales. Ustedes se vestían todos iguales también con nosotros. Vestíamos todos iguales, estaba ahí el tío Rolando Falucho también. Nuestras mamás cosían las ropas. Sí mismo, y bueno, fue esa comunicación existió y existe desde hace muchísimo tiempo. Para mí es una satisfacción, fue y sigue siendo una satisfacción de tenerlo acá, Pedro Fadul. ¿Cómo te despedirías? ¿Con qué mensaje te despedirías del público que te está observando ahora? Esperanzador respecto a lo que hay que hacer, lo que cada uno de nosotros tenemos que emprender y hacer para que este país cambie. La unidad por sobre todo,
la concordia y bueno, las ganas de romper el famoso esquema esa frase, de la corrupción. Esa frase de Paraguay yaipotaba ñandé mante yayapota, el nosotros incluyente, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y yo no hago otra cosa que invitarme a mí mismo y desde luego a los demás a que le dediquemos unos minutos al día a reclamarle al presidente de la República o al intendente que haga las cosas. Dediquémosle unos minutos al día. ¿Verdad? Retémosle, no hay problema. Exijámosle. Pero el resto del día, veamos qué podemos hacer nosotros, che. Veamos qué podemos hacer nosotros. Individualmente. Cuando con más gente me junte va a ser mejor. Si no puedo juntarme con nadie de tanto mal humor que tengo, pues bueno, yo solo por lo menos agarrar un papelito en la calle o por lo menos no tirar, viejo, a la calle. No tirar. Sonreírle y saludarle al guardia o al vecino. Bueno, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos ustedes en 7 días más aquí en NPI. Este espacio que está gateando, pero yo creo que va a ser también un aliciente para todos. Aprendemos todos así. Muchas gracias. Un placer, ¿eh?